fueron los que enseñaban al pueblo a seguir en ese servicio a Jehová. No podemos estancarnos, no podemos decir, ay, esto pasó y ahora ya no podemos congregarnos. Ahora es tiempo de venir y congregarnos, hermanos. El peligro ha pasado, todavía hay, pero no nos impide no congregarnos. Podemos venir y congregarnos, es necesario para nuestra vida, para nuestra salud, el estar los unos con los otros, porque ahí es donde envía Jehová su bendición y vida eterna, dice la palabra. Es necesario. Israel vivía en esos momentos muy difíciles, pero ellos no dijeron, ah, bueno, se murió el líder, o ya no hay iglesia, o ya se cerraron las iglesias y ya nos vamos a quedar como si nada. No, hermanos, tenemos que seguir conquistando, tenemos que seguir peleando, porque me dice ahí, que dice que aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Ellos buscaron el rostro del Señor, buscaron su dirección, buscaron su voluntad, hermanos. ¿Hemos nosotros buscado cuál es la voluntad de Dios en medio de nuestras vidas? ¿Hemos buscado a Dios? Porque dice la palabra que lo busquemos mientras puede ser hallado. Esa es una responsabilidad nuestra, hermanos. No es la responsabilidad de un pastor, no es la responsabilidad de un ministro, de un consejero, no es la responsabilidad del ujier, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, el tener que buscar a Dios para poder pedir su dirección, para ver qué es lo que hay en mí aún, porque hermanos, en esta pandemia, en esto lo que hubo, hermanos, se desataron muchas cosas que habían estado ocultas en medio de nuestras vidas y que el Señor las ha venido aflorando. ¿Para qué? Para que nosotros la veamos y tengamos la actitud que tuvo este pueblo cuando servían a Jehová. Y nosotros estamos sirviendo al Jehová, al Dios de Dios y Señor de señores. No a un Dios de mitología, no, hermanos. Es un Dios verdadero, aquel que te dio la vida, aquel que murió por ti y por mí, que dio su sangre preciosa, pero no quedó ahí nada más en esa salvación, porque muchos pensamos que la salvación ya la tenemos adquirida, o como es, que ya es nuestra. Sí, Dios la dio para todo aquel que en Él creyera, dice que no se pierda, mas tenga vida eterna, y Él nos dio la salvación. Pero a nosotros nos toca ¿qué? Conservarla con temor y temblor, hermanos, porque podemos perderla. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso el pueblo de Israel dice que consultó a Jehová. Dice diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear? Ellos no le dijeron, ay Señor, ahora ya murió Josué, ahora ya estamos como quien dice en el limbo, no sabemos qué hacer. No. Ellos dijeron, Señor, aún hay tierra que conquistar, aún hay naciones que tienen que salir. ¿Cuánto territorio en nuestras vidas, hermanos, tenemos que conquistar? Y ellos dijeron, vamos a pelear. Esa fue la actitud que tuvieron ellos. Vamos a pelear contra aquello que todavía nos falta, hermanos. Y hay muchas cosas que nos faltan aún de destruir, de pelear, de guerrear, de conquistar. Hay muchos sacrificios que tenemos que hacer, hermanos. Y no nos podemos quedar tranquilos. No nos podemos quedar como que ya todo está hecho o que ya está todo perdido. No. En el Señor nada está todo hecho. Todo falta aún. Jesús no le dijo a sus discípulos, no le dijo, bueno, yo les voy a dar como es la paz y nada más. No, Él les enseñó un camino de cruz, un camino donde tenían que sacrificar su propio yo para poderlo seguir a Él. Por eso le decía, si quieren venir en pos de mí, cojan su cruz, sacrifiquen, crucifiquen sus pasiones y deseos.
y síganme. Y seguir a Jesús no es seguir hoy, qué bonito, hoy el mensaje, ay, qué bonito, y ya está. Seguir a Jesús no es decir, ok, le sirvo y después mañana me voy desinflando, no. Seguir a Jesús es poder llegar hasta el final, hermanos. Es poder comenzar y llegar hasta el final. Es así como vamos a poder obtener las victorias en Cristo Jesús. Él es más, somos más que vencedores en Él, nos dice la palabra. Pero hay naciones, hermanos, que se van a levantar en nuestras vidas, donde todos luchamos con áreas que aún tenemos de nuestra vieja pasada manera de vivir, de nuestro viejo hombre, que dice la palabra que está viciado, y algo que está viciado es duro de dejar, hermanos. Es como el que tiene un vicio, el vicio de fumar, el fumador. ¿Qué hace? Se le es muy difícil. Tiene que tener una determinación en medio de su vida para decir, hasta aquí voy a poder dejarlo, lo voy a dejar. Es tomar una decisión en medio de nuestras vidas para ya no ser miserables. Porque cuando esto se salta en medio de nosotros y lo vemos y decimos, bueno, está bien, hoy ok, lo voy a retener, pero mañana se me salta otra vez, ¿y qué hacemos? No hacemos nada. Pero el pueblo de Israel dice, tenemos que pelear, sabemos que hay tierra aún que conquistar y es hora de pelear. Lo único que ellos le preguntaron, Señor, ¿quién subirá? ¿Quién será el primero que va a subir? Y dice, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. ¿Por qué Judá? Judá era uno de los primeros a quien Josué le dio el territorio. Fue uno de los primeros en suerte a quien se le dieron los territorios. Y él tenía, por hacer el primero, tenía que ser el primero en ir, ¿qué? Y conquistar. Nosotros somos la familia de Judá, hermanos. Nosotros somos coherederos con Cristo. Aquel Cristo que peleó esa buena batalla, hermanos. Aquel Cristo que venció a las tinieblas. Somos nosotros y somos coherederos juntamente con Él. ¿Qué nos va a tocar nosotros hacer? Ser los primeros en pelear, ¿no? Ser los primeros en batallar. No podemos esperar que, el pastor si no me dice nada, pues nada. O el ministro si no me dice nada, pues me hago de la vista gorda. No, hermanos. Usted sabe lo que se levanta en usted y en mí. Usted sabe qué condiciones aún tiene que conquistar y pelear y guerrear. ¿Y cuáles son los sacrificios que ustedes tienen que hacer? Porque es duro enfrentarnos a nuestra realidad. Porque cuando nos toca estudiar la palabra de Dios, ¿qué se nos hace? Duro. Toca orar, se nos hace duro. Toca testificar, duro. Se nos hace vivir una vida santa, sumamente duro, ¿no? Pero es algo que tenemos que nosotros llegar a tomar esa posesión en medio de nuestras vidas, para que ya no se nos haga duro, sino que se nos haga fácil, hermanos. Fácil. Muchas veces pensamos que por haber recibido a Cristo ya está todo hecho. Pero en el Antiguo Testamento nos habla de ¿qué? De muerte, de lucha, de sacrificios, de guerras. Y es algo que debemos hacer. La vida cristiana, para poder obtener esa vida eterna, va a tocar mucho sacrificio, una constante guerra, una constante batalla, hermanos. No podemos bajar la guardia. No podemos decir, bueno, aquí está, no me han dicho nada, no se me acerca nadie, todo está igual, yo creo que así está bien. No, hermanos, es necesario mirar, porque esas viejas, como decía, vieja pasada de manera de vivir, ese viejo hombre aún sigue vigente en medio de nuestras vidas.
aunque el Señor ya nos hizo nuevos, dice en Él, pero aún venimos arrastrando lo viejo de lo antiguo, que todavía tenemos que batallar. Amén. Es poder tener esa mentalidad agresiva. Ellos dijeron, vamos a pelear, aquí no nos podemos quedar. Pablo aún decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veía en él que se levantaba la ley del pecado, porque ahí estaba para poderle señalar su pecado. Y él se sentía miserable, aún sirviéndole al Señor, hermanos. Por eso el Señor nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pelear. ¿Y quién va a ser el primero? Judá. Nosotros somos los que tenemos que la responsabilidad de ir y luchar, hermanos. Nadie va a pelear tu batalla. Cada uno lo tiene que hacer por uno mismo, por lo que tú quieres, por lo que Dios ya te ha dado, hermano. Tenemos que entender que el sacrificio de Jesús a través de su sangre ya nos hizo libres, hermanos. Somos libres, lo decíamos en esta mañana. Por su sangre, libre soy. Amén. ¿Qué nos toca? ¿Qué depende? De nosotros. Ser libres, hermanos. Ya Cristo lo hizo. Ahora nos toca, depende de nosotros. Si queremos ser libres, entonces, si para poder ser libres, ¿qué tenemos que? Despojarnos, desnudarnos de todo lo que hay en medio de nosotros, quitarnos esa vieja manera de vivir, ese viejo hombre, esa vieja vestidura, y ponernos esa vestidura de Cristo, amén, que es la que nos va a hacer libres, totalmente libres, hermanos. Porque el pecado, la ley del pecado está ¿qué? Para señalarte. ¿A ti te gusta que te señalen? No, no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de pelear. Porque dice en Deuteronomio 7, del 1 al 2, dice que cuando Jehová las haya entregado delante de ti, la destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ella misericordia, hermanos. No podemos tener misericordia. Así como cuando usted ve una cucaracha, ¿qué usted hace? La ve. De una vez, ¿no? Usted viene, plácate. Hace así nada más que... así, hermanos. Sin misericordia. Usted no dice, ay, pobrecita cucaracha, no la voy a matar, la voy a dejar, la voy a conservar, la voy a mandar al psicólogo. No. Usted dice, cucaracha, venga, mal, eso es malo, guácala. ¿No? Así tenemos que ser contra el pecado, hermanos. Contra esas áreas, contra esas condiciones que lo que quieren es destruir nuestras vidas. Porque estas naciones representan ese viejo hombre, hermanos, que dice que en Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y despojar no es decir, bueno, aquí la dejo a un ladito, no. Es quitar con violencia. Y cuando usted arranca algo con violencia, ¿qué lo hace? Lo arranca de raíz, ¿no? Como cuando usted quita una plantita y la hace con violencia, que le quita la raíz también, ¿no? Va todo ahí. Así es como debemos nosotros quitar eso que molesta en nuestras vidas. Porque vamos a ver en Colosenses 3, del 5 al 9. Dice, haced pues, Colosenses 3 del 5 del 5 al 9, sí, haced morir pues lo terrenal
en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Vivías en ellas. Amén. Pero, ese pero, ya quita todo lo de ahí y viene otra cosa. Dice, pero ahora, ya que estás en Cristo Jesús, hay cosas que aún debemos que dejar. Dice, pero ahora dejad también vosotros. ¿Quién? Nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Porque le está hablando al pueblo de Israel. Todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiere decir que aún tenemos cosas del viejo hombre que tenemos que sacar, hermanos, que tenemos que aniquilar, que tenemos que destruir. Ciertas cosas hemos dejado, pero aún, y vencido, pero aún hay otras cosas que tenemos que destruir, porque dice con sus hechos, y en Gálatas dice con deseos de antes. Esos deseos de antes, de vez en cuando vienen y se nos aparecen. Y ahí es donde nosotros tenemos que usar esa actitud agresiva que tuvo el pueblo de Israel en ese momento. Y dijo, vamos a pelear. Ellos no le preguntaron al Señor, Señor, ¿ahora qué hago? No, vamos a pelear, pero ahora ¿quién subirá primero? ¿Quién será el primero? Pues ya sabemos quién es el primero, ¿no? Cada uno de nosotros. Y dice ahí en el 2, vamos a Jueces 1:2, dice, y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Amén. Ustedes van a ser el primero. Y yo ya se las he entregado, ya de ustedes. La vida eterna es de cada uno de nosotros, hermanos. Pero ¿qué me toca a mí hacer para yo apoderarme de esa vida eterna? Porque cuando usted se le da a un testamento y se le da una heredad a usted, ¿qué usted va a hacer? Qué bonita heredad. Ya yo sé que me ha tocado la heredad. ¿Qué me toca a mí? Poseerla, ¿no? Hacerla mía. Quiere decir que tengo que ir a ver dónde está, qué es, y poner ahí, plantar mi casita y todo eso para decir, o cercarla para decir, esto es mío. Hay un trabajo que hacer, hermanos. El cristiano no se puede quedar a medias. El cristiano tiene que cada día trabajar en su tierra, hermanos. Mi tierra es esta, mi carne. La que tengo que poseerla para que esta carne pueda ver al Dios vivo. Mis actitudes, mis pensamientos, todo lo que yo hago, este cuerpo, esta carne que está aquí se va a deshacer. Pero mi espíritu es lo que va a ir a Cristo. Y es lo que yo haya hecho en todo este tiempo, hermanos. Cómo haya yo caminado en los caminos de Cristo. Cuáles son las luchas que he vencido. Cuáles son las luchas que me toca a mí por vencer. Porque, hermanos, nada está hecho hasta que nosotros no cerremos nuestros ojos, hermanos. Y digamos, Señor, te entrego mi espíritu. Ahí ya se terminó todo para nosotros. Pero sigue esa vida eterna, hermanos. Y allá es donde nosotros queremos llegar. Yo ya la he entregado. Y subir, hermanos, implica negarse a uno mismo. Judá tiene que subir. ¿Qué tenía que Judá hacer entonces?
negarse a él mismo para poder conquistarla. Negar muchas veces nosotros mismos, ay, estoy cansado, ay, no creo que pueda, ay, yo creo que está imposible. Esta actitud que yo tengo, nadie me la va a sacar. Este es mi carácter, muchos decimos. No, hermanos, Dios puede cambiar tu carácter. Tú tienes que cambiar tu carácter. Dios ya lo hizo, Él ya te lo entregó. Ahora te toca a ti, hermanos. No podemos decir, no, es que yo así voy a morir. No, hermanos. El Señor quiere un pueblo santo, un pueblo digno de su gloria y de su honra. Si Dios está con nosotros, hermanos, nadie va a poder contra Él, hermanos. De Él viene la victoria. ¿Cuándo? Como dice en Romanos 6:11, dice, nos consideremos muertos al pecado. Dice que nos consideremos muertos al pecado. Tus pecados ya fueron derrotados en la cruz. Dice que Dios ya lo pagó. Él pagó el gran precio por tus pecados. Dice que fueron borrados. Pero tú tienes que considerarte ¿qué? Muerto al pecado, hermanos. Porque si Él ya lo hizo, ahora me toca a mí ¿qué? Considerarme muerto. Mientras esté vivo vas a vivir una vida ¿de qué? Miserable. Mientras esté vivo el pecado vas a vivir siempre quejándote. Y quejarse porque uno quiere, porque Dios te dice ya está vencido. Te dice cuál es la forma que tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer. Pero muchas veces no, queremos que todo se nos dé hecho. Y no es así, hermanos. Tenemos que luchar por lo que queremos. Y dice Judá, y como veíamos, era el primero que le tocaba. Y dice que también hubo una profecía para ese Judá, que se la dio su padre Jacob, que le decía que en sus manos estaba el poseer la cerviz de sus enemigos. Hermanos, si somos parte de ese Judá, en nuestras manos está el poseer la cerviz, el cuello de nuestros enemigos. Y no es para que lo tengamos ahí cogido, es para que le cortemos la cabeza, hermanos. Esa es la promesa que el Señor, esa es la profecía que se la dio a Judá. Esa es la profecía que tenemos nosotros. Que en nuestras manos está el poseer la cerviz de nuestros enemigos. Somos de este linaje, hermanos. Y dice ahí, porque la victoria espiritual no depende de nuestra fuerza, pero sí de nuestra actitud. En el verso 3 dice, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, hermanos. Y usted diría, pero ¿por qué le pidió a Simeón? Simeón tenía, en lo que a él también le había tocado, dice que tenía territorios, ciudades dentro del territorio de Judá. Por eso vino y le pidió a Simeón que peleara con él. Hermanos, muchas veces vamos a tener que necesitar a nuestro hermano. Pero tenemos que tomar de ese hermano que está en medio de ese territorio al que debemos conquistar. No nos podemos ir a otra congregación a pedir un consejo. No nos podemos ir a otra congregación a ministrarnos, porque ellos no van a poder ayudarnos.
porque nosotros vamos a querer ir a que se nos habla conforme a nuestro deseo de nuestra carne. Pero como ya aquí nosotros nos conocemos y Dios ha usado hombres y mujeres que ministren a su pueblo, está el pastor, están los ministros, están los consejeros, están los hermanos que tienen esa madurez espiritual en medio de sus vidas. No podemos estar yendo a otro lugar, hermanos, porque estaríamos en lo erróneo. Porque no recibiríamos la respuesta correcta que cada uno de nosotros necesita para poder conquistar, hermanos. Por eso le pidió a su hermano Simeón. Y dice que lucharon, hermanos, y ellos vencieron. Dice que ellos pudieron tener la victoria, obtuvieron la victoria, derrotando y asolando a esos pueblos, ahí en el verso 17. Porque, hermanos, hay un dicho que dice, la unidad hace la fuerza. Y es verdad, hermanos. No podemos nosotros solos. Muchas veces tenemos que tomar de ese hermano que Dios ha puesto en medio de la congregación para que nos ayude a pelear. Es mía la pelea, pero Él me va a ayudar. No quiere decir que Él va a pelear por mí. Él me va a ayudar. Amén. Porque le pidió ayuda a su hermano para que peleara. Y dice, y cuando tú vayas a la tuyo, a conquistar lo tuyo, yo voy a estar ahí también. Pero si tú necesitas mi ayuda, yo te la voy a dar. Por eso nos dice la palabra, los fuertes no han de despreciar la ayuda del débil. No pensemos, ay, yo soy fuerte, yo puedo, yo solo. No necesito de nadie, no necesito del consejo del pastor, no, ¿para qué? Él es un hombre tal como yo y como cualquiera, también tiene sus dificultades, él no me va a poder ayudar. No, hermanos, el Señor ha puesto a ese pastor por algo, para que cuide su rebaño. Ha puesto ministros que ministran nuestra vida en lo más interior, en lo que se necesita ayuda. No puede decir la cabeza a los pies, yo no te necesito, porque ¿qué nos dice la palabra? Que somos parte de un mismo cuerpo. No podemos menospreciarnos los unos ni los otros, hermanos. Necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes. Dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, que parecen, porque a nuestro parecer, muchas veces decimos, ay no, tal persona no creo que me vaya a poder ayudar. Pues ese que tú piensas que no te va a poder ayudar, dice ahí, son los que más son necesarios. Para recordarme que yo solo no puedo, aunque tenga que pelear mi propia batalla, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Hay otro dicho que dice, tu victoria es mi victoria. Amén, hermanos, porque estamos peleando para una misma causa, para obtener la vida eterna, cada uno de nosotros. Yo creo que su victoria no es diferente a la victoria que yo estoy deseando. Tiene que ser con el mismo propósito y con el mismo objetivo. Acordémonos que Jesús mandó ¿a qué? A sus discípulos, a sus apóstoles, a los 70, a aquellos que Él mandó, dice que iban siempre de dos en dos. Aún a Adán dice que le dio a Eva. ¿Cómo? ¿Para qué? Para ayuda idónea, hermanos. En Eclesiastés 4:9 dice, mejor son dos que uno, tienen mejor paga de su trabajo. Y estamos trabajando para una misma cosa, heredar la vida eterna. Simeón fue con él y obtuvo esa victoria. Y dice en el 4, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Amén. Al principio decía, ¿quién subirá para conquistar qué? Al cananeo. Pero Jehová, ¿qué? Le dio victoria, ¿qué? No solamente
victoria de los cananeos, sino que también tuvieron victoria de los fereceos. Otras naciones que también estaban ahí, hermanos. E hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Amén. Ellos, dice que conquistaron 10,000 hombres, pero ellos no se quedaron ahí, hermanos, porque me dice ahí que en el 5, y hallaron a Adoní Bezec en Bezec. Hallaron a este rey que reinaba ahí en Bezec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Bezec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares. No podemos quedarnos como que, ay, ya vencí en este. No, cada día tenemos que seguir y seguir, porque va a haber un rey, hermanos, que se va a levantar, algo más fuerte que usted y que yo, hermanos, y que no podemos dejarlo huir, sino que tenemos que perseguirlo. Lo siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Hermanos, yo tengo este pulgar que me caí y tengo que no tengo fuerza, mucha fuerza. Tengo que hacer mucha fuerza para poder sostener una botella o para poder abrir algo. No puedo casi abrir con esta, sino con la derecha. Y entonces imagínense cortarle los pulgares. Era en ese tiempo de deshabilitar a esa persona, de inutilizarla, porque se le cortaban las manos, los pulgares de las manos y los pies para que no pudieran batallar ni huir. Es así, hermanos, lo que tenemos que hacer, cortarle la cabeza al enemigo. ¿Para qué? Para que no huya de nosotros, para que no se esconda, sino que lo podamos ver y destruir, hermanos. Tenemos que deshabilitar todo lo que a nosotros, hermanos, nos tiene cautivado. Nosotros no matamos al diablo, pero sí podemos resistirlo. En Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros, hermanos. Resistirlo, hermanos. Y resistirlo no es dejarlo ahí, dejarlo a que pague un tributo o hacerlo parte de nuestras vidas. No, resistirlo es quitarlo, alejarlo, o resistir es huir de él, porque de ahí dice, huirá de vosotros. Y si usted no quiere que él huya, huya usted. Huyamos, hermanos, resistámoslos. Podemos utilizar su influencia en nosotros y tomar una acción hostil. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Obedeciendo su mandato, hermanos. Obedeciendo el consejo que se nos da. Obedeciendo, hermanos. Vamos a poder resistir al diablo. La guerra, hermanos, es para los valientes, no para los cobardes. Por eso la palabra nos dice que se le dará al que venciere, al que pudiera poner por obra esta palabra, hermanos. Y no poder decir, yo no puedo, es muy difícil. ¿Cómo resistiremos al diablo y derrotar esas condiciones? Irnos en contra de ese viejo hombre que tiene que ser destruido por completo. Por eso la palabra nos dice, se pueden enojar, pero no dejen que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Cuánto nos enojamos y nos acoloramos? ¿Cómo es? ¿Colarizamos? De cólera. Bueno, colarizamos y dejamos que eso que continúe y crezca y crezca y crezca hasta que explotamos. El Señor no quiere eso en nosotros. Quiere que nosotros actuemos en ese momento que usted está viendo que se está alzando esa condición. En ese momento Él quiere que usted la maneje diferente, hermanos.
traiga paz en medio de ese enojo. Si hay ira, tratemos con cortesía. Dice la palabra que la blanda palabra aplaca la ira. Alguien está enojado con usted y usted quiere también, ¿cómo es? Echarle la bronca o la ira. ¿Qué dice? Háblele despacio y va a ver que va a cambiar el panorama, va a cambiar todo, hermanos. Y dice el 7, dice, entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Quiere decir que estaban, ¿qué? Esos 70 reyes que él había hecho, lo mismo que él le estaban haciendo, dice que recogían las migajas debajo de su mesa. Quiere decir que estaban bajo su dominio. El Señor no quiere que Satanás que nosotros estemos bajo su dominio. No, hermanos. Nosotros tenemos que dominarlo a Él. Tenemos que hacer lo mismo que Él hace. Cortarle las manos y los pies, deshabilitarlos. Porque estaremos cumpliendo el estatuto de Jehová que dice ojo por ojo, diente por diente, porque en Santiago 2:13 dice juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y Satanás no va a tener misericordia y nunca la ha tenido. Él lo que quiere es destruirte. Es por eso que tenemos que pagarle con la misma medida, hermanos. Con la misma medida. Es sentenciarlo antes del juicio. No tener misericordia, hermanos. Por eso le decía al pueblo de Israel, no hagas alianza. ¿Cuántas alianzas hemos hecho? Ay, te voy a dejar porque yo creo que el gritar a mí me sirve para algo cuando necesito que la gente me escuche. No, hermanos. Son cosas que debemos de dejar, debemos de destruir. Y dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev, en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesaí, a Imán y a Talmai. Amén. Nos habla aquí de Jerusalén, de Hebrón. Jerusalén quiere decir paz, Hebrón, comunión. No ganamos, hermanos, la paz ni la comunión si no peleamos contra nuestra carne, contra nuestro propio yo. ¿Cómo se combate? Dice que ellos la combatieron ¿cómo? A filo de espada y fuego. Y sabemos que esto simboliza la palabra de Dios. No hay mejor combate, no hay mejor arma, hermanos, que la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar escuchándola, leyéndola, indagando en ella, porque ella nos va a decir cuáles son las estrategias que nosotros debemos usar. Porque si ustedes leen, hermanos, Dios no usó las mismas estrategias siempre para la guerra ni para pelear. Fueron estrategias diferentes que ni en la mente humana dice uno, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a veces hasta ellos mismos se mataban entre ellos mismos? Con los que tenía que pelear. Quiere decir que los israelitas ni siquiera alzaron su espada. ¿Por qué? Pero fueron por fe, hermanos. Dios vio esa actitud. Dios vio esa acción, hermanos. Y muchas veces ellos no tuvieron que ni alzar su espada, sino que Dios ya le dio la victoria. ¿Cuál es la actitud que vas a tomar hoy, hermanos? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la iniciativa? Porque tenemos que ser implacables, hermanos.
implacables con lo que nos quiere destruir a nosotros. Y vamos a ir por último, para terminar, y pongámonos de pies. Y dice que también lucharon y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Y estos tres hermanos eran los hijos de Anac, gigantes. ¿Cuántos gigantes hay en medio de nuestras vidas, hermanos? ¿Qué área de nosotros, condiciones, la vemos como gigantes? Pero en esta mañana el Señor te está diciendo, toma la actitud que tuvo Caleb y Josué cuando los vio. Y dice que ellos dijeron, a esto nos lo vamos a comer como pan. Nos lo vamos a comer como pan. Y Caleb decía, así como era mi fuerza antes, cuando yo tenía 40 años, así será mi fuerza ahora 80. La misma fuerza. Hermano que está en su tercera edad o en su cuarta edad, no sé cuál, o el que está en la primera, joven. No podemos decir, no puedo, soy joven, no puedo, la debilidad me toma, no puedo. No, hermanos, tengamos la actitud que tuvieron ellos y vamos a ver que vamos a poder vencer cualquier obstáculo que se ponga en medio de nuestras vidas. Cualquier obstáculo que venga a desviarnos del camino del Señor. Esa es la actitud que debe tomar todo guerrero de Dios. No podemos deshabilitarnos o bajar la guardia, hermanos. Es tiempo de pelear. Es tiempo de guerrear. Es tiempo de decirle, Señor, yo voy a pelear. Amén. Vamos a ir a Proverbios 24, 5, 6 rápidamente. O yo se los leo para que no se distraigan porque ya los tengo parados. Dice, 5, 6, dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria, hermanos. No sabes qué hacer. Hay multitud de consejeros, hermanos. No sabes qué hacer. Dice que el hombre sabio, ¿qué dice? Es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. ¿Cómo nos vamos a hacer fuertes, hermanos? A través de su palabra. A través de ella, que ella es la que nos va a enseñar cómo vamos a guerrear, cómo vamos a pelear, qué armas utilizar. Hermano, no solamente hay una arma, hay muchas armas. Que dice la palabra de Dios, las armas de Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas en nuestras vidas que ustedes piensan que son fortalezas. Hermanos, para Dios no es nada. Solamente tenemos que tener esa actitud y de saber utilizar esas armas. Dios nos ha dado su palabra como una arma. La oración como una arma, hermanos. La fe, el amor. Todas estas cosas que nos habla la palabra del Señor son armas que podemos utilizar para la destrucción de fortalezas que hay en medio de nuestras vidas y que nos hace ver una vida miserable, hermanos. Pero en Cristo tenemos victoria porque Él ya venció, hermanos. Gracias, Padre Santo, Dios de Israel, Señor.
Gracias por tu palabra, mi Rey amado, Señor, porque ella es la que nos instruye, Jehová Padre, mi Dios amado. Es la que nos abre los ojos, oh Jehová Padre. Es la que nos lleva hasta lo más profundo a entender, oh Jehová, lo que aún, Señor, se levanta en medio de nuestras vidas y que quiere hacer nuestra vida miserable cuando ya hemos obtenido la victoria en ti, Jehová Padre, Señor, mi Dios. Quita toda mentira del enemigo, de Satanás, oh Jehová Padre, a la cual ha venido, Señor, por años, oh Jehová Padre, dejándonos, Señor, vivir una vida de esclavitud, Padre, cuando tú nos dices tu palabra que hemos sido libres en tu nombre, Jehová Padre. Así como David dijo cuando vio a Goliat, a ese gigante, le dijo: yo no vengo con jabalina, yo no vengo con espada, yo no vengo con nada de lo que pueda utilizar el hombre, mas yo vengo en el nombre de Cristo Jesús. Oh Jehová Padre, Señor, tú eres nuestra fortaleza y de ti proviene la victoria, Padre. Gracias, Padre, por abrirnos los ojos, por darnos el entendimiento, Señor, que es a través de tu palabra, para poder usar, Señor, esas armas, oh Jehová, que son, oh Jehová, Padre, las que nos va a dar, Señor, la victoria, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Jehová, Padre, que cada uno de mis hermanos vaya, Padre, con esa actitud, Jehová, Padre, de vencer a su enemigo, de vencer esas áreas, oh Jehová, de destruirlas, Padre. Madre, mi rey amado, soberano, sé tú, Jehová, nuestra provisión, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.